Muchas gracias. Bueno, yo quiero saludarlo a todos. Hubiera sido bueno que se quedara el ministro para que participaran en estos debates. Aquí hay distintos debates que se cruzan de plano, distintas cosas, pero yo creo que es muy importante incorporarlo. Yo quiero valorar el esfuerzo de espacio público. Creo que es muy importante que se estudie, que se debata sobre la segregación y cómo superarla. O sea, no me cabe duda que lo que está haciendo espacio público es un aporte, sobre todo en un momento que algunos pensamos que hay que hacer transformaciones estructurales en el modelo educativo que tenemos. O sea, yo creo que en ese marco es un aporte sin lugar a dudas. Uno cuando le piden comentar esto, me hubiera gustado leer mucho más en profundidad y no diagonal cada uno de los trabajos que estuvieron presentes en esto. Desgraciadamente no hubo ni los tiempos ni las cosas, pero por lo menos a uno lo obliga a estudiar y a tratar de ordenar sus opiniones. Yo si tuviera que resumir lo que pienso antes de decirlo, creo que, como dice Napoleón en la introducción al Príncipe, hay momentos para mirar las cosas más desde el valle y otros para mirarlo más desde la loma. Y yo creo que el debate que hoy día tenemos en educación es bastante desde la loma. O sea, hay que mirar en conjunto el tipo de educación que tenemos, los problemas que tenemos. Yo estoy convencido que hay condiciones para pegar un salto muy significativo, en plazos no tan largos. Estoy convencido. Creo que nuestro sistema educacional está lleno de potencialidad y lleno de problemas también. Y todo depende de lo que se haga. Y creo que es muy importante la política educativa que despleguemos. Yo estoy de acuerdo casi el 80-85% del informe. Me parece muy potente. Pero creo que lo central, aquí hay que salir de este modelo de mercado en educación. Eso es lo que es el mercado el que produce la segregación. El conjunto de elementos de esa lógica. Y creo que lo principal es fortalecer la educación pública. Sin educación pública fuerte podemos no tener financiamiento compartido, no tener selección y al final vamos a seguir con un conjunto de índices de segregación tremendamente altos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estamos frente a un problema político, de discusión política, de la envergadura de la que se tomó en 1980 y 81 cuando se nos impuso un cierto modelo. Esa es la envergadura del debate en que estamos. Bueno, el informe señala que esto de la segregación es un debate nuevo. Eso puede ser cierto en determinados círculos académicos y políticos. Yo creo que desde el informe Brunner del 94 hasta el movimiento de los pingüinos, hasta antes del informe García-Huidobro, era una rareza, una herejía criticar la segregación y jugarse por la educación pública estatal. En ese tiempo era una herejía, eso no se podía decir. Y que se consideraba atrasados los que planteaban estos temas. Pero la realidad es que desde el 90 hubo sectores políticos y académicos que se preocuparon de la segregación y la desigualdad del modelo nuestro. Algunos cuestionamos desde el comienzo el financiamiento compartido, por los mismos argumentos que se repiten en distintos momentos. Votamos 7 en el Parlamento en contra, 7. Y lo que hicimos siempre durante todos estos años es tratar de amortiguar los efectos negativos que esto tenía. Logramos incorporar el sistema de becas, contra la opinión del gobierno en el momento, cuando estaba Marfán de ministro de Hacienda. Y hay un sistema de becas que surge de estos debates. Logramos que los aranceles se fijaran por 3 años, y no cada año, porque era una forma de expulsar por el aumento del arancel de un año a otro. Logramos incorporar esta incompatibilidad con la subvención preferencial. Algunos de los logros que hubo. Hubo otros debates sobre financiamiento compartido en el que no lo logramos. El último fue esto de que dijimos, desindexemos el techo, porque no tiene que estar, ¿por qué ser automático el techo? Y desgraciadamente el presidente Piñera, se aprobó en las dos cámaras, el presidente Piñera presentó un veto, y esto, con el veto de las posibilidades del Parlamento, va a insistir, son bajísimas. Sobre el financiamiento compartido, Andrés dice distintas cosas, que es lo que hemos discutido por años, pero hablar de 180 comunas con financiamiento compartido habría que ver cuál es el porcentaje de los alumnos que están en esas 180 comunas, obvio. Tenemos que las 3 regiones del norte y las 2 del sur apenas cubren el 6% de la matrícula, y hay muchas comunas. Entonces, habría que precisar. Y segundo, que se cobre 10.000 pesos. Yo quiero decirle de que las cifras que entrega el Ministerio de Educación están mal calculadas, porque lo que hace es decir, toda la plata que se recibe y lo divide por 12 meses y por la asistencia media. Y por lo tanto da un promedio que no significa nada. Aquí lo que interesa es la barrera a la entrada. O sea, lo que interesa, el dato que tú dabas es de cuánto pagan. Pero lo que interesa es cuánto cobran, que es totalmente distinto. Porque el promedio lo baja mucho, ¿no es cierto? Porque un porcentaje no paga, otros están becados por distintas cosas. El estudio está por cuánto cobran. Sí, pero lo que entrega el Ministerio, no sé el que tú mencionas. Es el Ministerio.
No, es que yo lo acabo de objetar porque lo pedí y le mandé un informe recién objetando y creo que es bueno reconstruir eso. Bueno, creo que además de estar todo este debate sobre segregación y desigualdad en financiamiento compartido, en el debate de la GEC también se plantearon estos temas. O sea, y se dijo, ¿por qué si tenemos estos recursos, por qué nos focalizamos en los colegios de sectores populares, urbanos, sobre todo más vulnerables? Partamos por ahí. Y la verdad que se dijo, no, aquí estamos en un sistema que todos deben, hay un fondo concursable y que cada uno puede entrar como quiere, en fin. Finalmente, los que están todavía en este momento que no han entrado a la GEC son muchos colegios de zonas populares, con más problemas. Aquí se planteó la necesidad de enfrentar la selección. Esto fue un debate muy apasionado. Esto de tener no selección hasta sexto básico, la Iglesia Católica se nos vino encima con todo. Y logramos dejarla hasta sexto básico. Pero la verdad que la propuesta original era a todos los niveles. Esto de la integración forzada, esto del 15% de alumnos vulnerables en colegios con financiamiento público, esto también aparecía como una herejía. Fue gracias, yo creo que a algunos parlamentarios de Renovación Nacional que se aprobó. Yo reconozco que fue Germán Becker. ¿Está en amplitud? No. No, está en el peso. No, es broma. Es un montito. Bueno, con algunos logramos sacar esto adelante, pero era en el marco exactamente lo que decía Andrés. O sea, dado que hay financiamiento compartido, dado que hay mucha segregación, amortiguémosla. Eso fue. Esto genera una reacción. Yo estuve en el Colegio Siglo XXI, un debate sobre esto, y bueno, todos los más de derecha estaban en contra, pero todos los de izquierda estaban en contra también. Y los compañeros socialistas y comunistas del siglo XXI me decían, pero ¿cómo vamos a tener en nuestro colegio a cabros de los copihue? O sea, lo que demuestra que el problema es bastante más profundo. O sea, había una resistencia a niveles de integración. Bueno, en el debate de la LEGE también se dio esto. Y todo lo que fue la discusión de la ley de superintendencia de agencia de calidad, incluso en la comisión mixta estuvimos 7 meses, y estos fueron los temas en discusión. Aquí en todo este debate se dijo con mucha fuerza que el problema era el modelo educativo, no nos podíamos hacer los lesos, solo ver por los lados. De hecho, cuando se incorporó la superintendencia y la agencia, eso fue por el Banco Mundial, que dijo Chile es un extremo de mercado en el mundo, al menos córranse un poco al medio y tengan elementos para regular esto, y de ahí surgió la idea de la superintendencia y después la agencia de otro lado. Bueno, aquí se planteó mucho estos temas, que era muy importante en estas leyes matrices terminar con la lógica de mercado, y fortalecer la educación pública como eje de un modelo educativo mixto. Esto no se logró. Bueno, yo creo sobre esto que, sobre todo que había un tanto académico, que alguna vez espero que se escriba la historia de este debate con todos sus matices. Con todos sus matices. Lo concreto es que la segregación y la desigualdad llegaron a niveles extremos en el mundo, en nuestro país están en niveles extremos. Y que nos debería dar vergüenza, nos debería escandalizar, nos debería parecer inaceptable. No solo un desafío académico o político, sino algo que no es aceptable que tengamos ese nivel de segregación y desigualdad en nuestro sistema educativo. Bueno, yo en este marco valoro el aporte de espacio público que dice, caminemos por aquí, busquemos solución. Se ha dicho acá, y yo lo comparto, estuvo muy bien fundado en los distintos documentos, una visión de la realidad chilena, que Chile es un país muy segregado, muy desigual, y que eso no puede ser un orgullo. Y nos fuimos así siempre. Antes no éramos así. No éramos por lo menos el más segregado del mundo. Si uno mira la CACEN, la mitad de los que trabajan ganan menos de 250.000 pesos en este país la última vez. O sea, eso, y cuando estamos con un ingreso per cápita alrededor de $20.000. Si uno mira el acceso a la salud, a los bienes culturales y a todo, es también muy segregado, por distintas razones, pero es muy segregado. Y si uno mira el análisis de Santiago, de las ciudades, de la OECD, Santiago, en el informe de la OECD dice que es la más segregada y la más desigual de toda la OECD. O sea, hay algo que tenemos que asumir, como lo plantea este informe, y en particular en este caso en educación. Yo estoy de acuerdo que en Chile no ha sido siempre la segregación igual, aunque siempre ha habido, pero tiene rasgos distintos. Hemos llegado a un extremo y que yo creo que el reflejo de que este extremo hay que enfrentarlo es el movimiento estudiantil. Si el movimiento estudiantil no lo podemos reducir a cierto tipo de liderazgo, es que en la sociedad se dice, no, hay un sector que dice, no nos gusta la sociedad postdictadura, no nos gusta el tipo de sociedad que tenemos, y se dice para la sociedad en general y en particular para la educación. O sea, esto de tener un sistema educacional que diga educación para pobres, que sea la educación municipal. Yo tengo parientes en la Fundación Belena y pusieron un cartel en el camino al Valparaíso que decía
educación de calidad para pobres, Fundación Belén. Yo la llamé y le dije, ¿cómo podemos estar en eso y queremos integrar esto? O sea, afortunadamente lo sacaron el cartel, pero era grande. Tenemos educación para pobres, tenemos educación para ricos, para BC1, que es la particular pagada, y tenemos educación para distintas capas de sectores medios, o sea, C2, C3, digamos, es que es la particular subvencionada. Yo creo que los que estuvimos en colegios particulares, que estuvieron, hay que mirar más la riqueza que tenía algo de lo que teníamos antes. O sea, la escuela y el liceo eran los lugares donde la gente distinta se encontraba, esto en regiones, y aprendía a conocerse, a convivir, a valorarse, y a respetarse, y a ser parte de un mismo destino de país. Yo creo que es bien grave haber roto esto, ¿no? Esto lo rompimos y empezamos a decir, separémonos por capa de acuerdo al ingreso que tenemos. Es grave en educación y es grave en sociedad. Antes el sector de los colegios particulares pagados era un sector de 6-7% que vivía su vida, pero el resto tenía distintos procesos de socialización, de encuentro y de realidad. Eso lo rompimos. Las consecuencias de todo esto no las medimos todavía en su alcance. Yo creo que lo más grave es el impacto social y cultural de todo esto, de este modelo. Mire, yo en la Florida me fui metiendo a partir de financiamiento compartido en educación, porque no me había metido. Yo vi cuando se aplicó el financiamiento compartido en el colegio Garden, por ejemplo, creo que eran 40.000 pesos la primera tarifa, o un poco menos, y un alto porcentaje, más del 35% de las familias tuvieron que retirarse del colegio. O sea, fueron expulsados del colegio por esta tarifa. Bueno, después se puso la barrera a la entrada, pero originalmente se dijo, no pueden estar acá. ¿Ustedes se dan cuenta de lo cruel que es para los niños? De la noche a la mañana romper su entorno. Pero a su vez, creo que en los propios niños se genera algo bastante complicado. Yo lo constaté en muchos colegios. Los niños empiezan a mirar mal al que paga menos y con envidia al que paga más. Esto hay que estudiarlo. Porque esto, así como antes la socialización generaba valores, esto genera una situación muy compleja. Y esto lo rompimos con mucha liviandad, yo creo. ¿Eh? Mucha liviandad. Aquí hay un daño valórico y cultural. Y que a lo mejor parte fundamental de lo que es Chile tiene que ver con lo que ocurría desde muy temprano en la escuela y el liceo. Esto tiene que ver con algo propio de nuestra realidad. El informe dice que la escuela debe ser entendida como un espacio de socialización, formación cívica a los jóvenes y cohesión social. Esto está muy debilitado, ¿eh? O sea, esta aspiración, estamos lejos de llegar a ella y tiene que ver el conjunto de la organización del sistema. Rao dice algo que en el 99 dice algo que decía ya Gregory: los niños sujetos a mayor integración social en la escuela tienen actitudes más prosociales, son más generosos, menos distantes hacia los más pobres, interactúan más con los pobres fuera de la escuela, o sea, tienen otra forma de insertarse en la sociedad con respeto, con valoración, con sentirse seres humanos con distintas realidades, pero que son parte de un mismo proyecto de país. El Plan Nacional de Desarrollo Urbano, aprobado hace muy poco, dice: la segregación no solo afecta a las personas que viven en los sectores segregados, sino afecta a toda la población. Interpela además nuestros valores y conceptos de sociedad. O sea, aquí hay algo, o sea, un rechazo en lo que se refiere a ciudad, al tipo de ciudades que tenemos. Pero además del impacto social y cultural, que hay que estudiarlo mucho más, el informe señala un fuerte impacto en los resultados educativos de la escuela. Es claro que la composición socioeconómica de los más pobres junto en una escuela, eso genera un conjunto de situaciones que afectan los aprendizajes. Yo creo que el efecto par es uno de ellos, y obviamente cuando en la clase hay otro ánimo, otro clima, otra forma de... Pero, perdónenme, lo que está ocurriendo en los colegios es más o menos serio con la disciplina, con el orden. Es más o menos porque hay una concentración de niños en determinadas realidades. También es serio la situación de los profesores, cómo se sienten los profesores en esta realidad y las dificultades que tienen. Está claro que la segregación escolar y residencial se han venido profundizando y se han ampliado sus efectos negativos. Los temas de seguridad, las armas, la droga, tienen mucho que ver con esto, aunque nos hagamos los lesos. O sea, algo tiene que ver el tema de la droga. O sea, lo digo de otra manera, el cizarro es un modelo que circula por el país. No es solo un niño que tiene determinadas características. Hay muchos que quieren ser como el cizarro. Tener harta plata, tener una mina buena, andar con un auto grande. O sea, son rasgos propios. Yo los veo, converso con ellos. ¿Eh? Y la arma es una forma de convivir. Cuidado con no asumir todo lo que esto significa. Y se profundiza. Yo creo que hay distintas visiones sobre la segregación. Algunos dicen que esto no es un problema.
que solo sería si generara educación muy desigual. Y si todas las escuelas fueran buenas no importaría. Esto es perder todo el sentido de sociedad que tiene la educación y de construcción, de cohesión. Creo que cada vez más hay gente que considera que la integración es un bien en sí. Incluso entiendo, si no me equivoco, que Evelyn Matei lo dijo en parte de su programa, que dijo que esto era muy importante de planteárselo. Esto refleja una visión de sociedad que no acepta, que no tolera los niveles de desintegración que tenemos. Bueno, esto no es solo un problema chileno, ¿eh? Francia, el 2007, en la elección presidencial, este fue el punto central. Este fue el punto central en la elección del 2007. Bueno, y en Estados Unidos la cosa está bastante complicada. Yo solamente quiero leer una cita acá, que me parece muy importante porque tiene que ver con la Universidad de Chicago. Dice, la pauperización del sector público ha rebajado a las escuelas a nivel de meras instituciones de custodia incapaces de cumplir con su función educativa. En la escuela primaria Fiske, de la calle 62, a no más de 200 metros de la superpoblada Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Chicago, las dos prioridades cotidianas de la escuela son, primero, garantizar la seguridad física de los niños y del personal mediante las milicias de padres que patrullan los terrenos de la escuela todo el día, armados con bates de béisbol. Y segundo, alimentan a los niños, un gran número de los cuales llegan a la escuela con el estómago vacío y se duermen en clase por el agotamiento. Esto es de Estados Unidos, ¿no? Y esto es de Chicago, a 200 metros de la escuela de Chicago, que sería, bueno, sabemos por qué. Las causas, el informe también se pregunta sobre las causas de la segregación escolar en Chile. Yo estoy convencido que la causa de fondo no es otra que el modelo social en que estamos. Si la sociedad, o sea, tenemos bases estructurales y culturales que generan las tendencias y características de esta sociedad. Y lo importante de esto es que es un desafío bien complejo y largo revertirlo. Esto no se revierte solamente con medidas, con parches, ¿eh? Esto requiere global, pero también requiere una cosa persistente en el tiempo. Y no son solo opciones educacionales, requiere opciones sociales. Por ejemplo, la expresión territorial de la segregación y la desigualdad en nuestras ciudades. Esto muestra la complejidad de revertirla, que fue como se fue instalando en los distintos sectores dentro de la ciudad. Y uno dice, ¿esto era fatal así? ¿O fue el resultado de opciones y no opciones? ¿Por qué se concentró la vivienda social en Bajos de Mena, por ejemplo? ¿Por qué se concentró en ciertos lugares? ¿Por qué se sacaron a los sectores de más bajo ingreso del barrio alto y se los llevó a los bordes durante la dictadura? Se los concentró en otros lados. Mire, yo no me voy a meter en el detalle, pero obviamente Chile no tiene política de suelo y un gran negocio que hay en este país el suelo. Y una de las rabias que tienen con la reforma tributaria es que por primera vez se dice el suelo no puede seguir siendo lo que ha sido hasta ahora. Y tienen al menos que pagar impuestos a la ganancia de capital. Por primera vez se dice eso. Las franquicias tributarias, el sector de mayores ingresos tiene franquicia tributaria superior al presupuesto completo de los serbios de este país. Esto no es que no se haya tratado de cambiar, se ha tratado de cambiar. Ahora es parte de la reforma del debate, hoy día se pagan 700 millones de dólares solamente en el IVA a la construcción, algo que se creó en 1975 para otro objetivo. Bueno, y obviamente la política habitacional en este contexto de hacer y hacer casa es muy complicado. Yo quiero decirle que esto no es un tema solo chileno. La política de integración en Malasia, y uno lo ve allá, adentro de un edificio ellos obligan a que haya un tercio de cada una de las nacionalidades que ellos tienen, que hay integración adentro de los edificios. Hay que ser de ese país, pero hay chinos, hay... en el caso de Colombia y Brasil, Colombia con gobierno de derecha, tiene una norma de 25% de integración en los loteos. Ellos crearon, y los brasileños también han creado esa norma. ¿Para qué hablar de Andalucía, que puso una norma de 65%? O sea, el problema por la integración barrial en los territorios es un problema que preocupa al mundo y se buscan alternativas. Pueden ser esas las mejores, puede que no, pero se busca alternativas. Yo creo que a esta altura lo que nos ha ocurrido en la forma que se han hecho en nuestra ciudad y toda esta segregación no es un problema por falta de recursos solamente, eso no ha sido el principal, es un problema político y cultural. Y creo que hay que hacer un cambio muy fuerte en esto, y eso nos obliga a cambiar los ejes para discutir todo esto. Por eso me parece bien la reforma tributaria en este campo y en otros más. Pero yo creo que hay que volver a lo que muchos conocemos como lo que fue la Villa Frey, la remodelación San Borja, la Villa Portales, en que el Estado decía villa integrada, diversa, buen estándar interno, buen vinculación con el resto de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer ahora y seguir con esta cosa rara de la EGI. Bueno, pero hay que hacer, el tema de la segregación, la desigualdad es algo que se ha instalado y que va a costar bastante revertirlo y hay que tomar opciones fuertes. Aquí va a haber que romper huevos.
Si queremos alterar esto no podemos seguir en continuidad, conforme. Y no hacer cosas tan distintas a las que está haciendo el resto de América Latina, sino es que vayamos a hacer, como decía el ministro en una intervención en televisión, la revolución bolchevique. Se trata de volver a tener ciertos estándares de democracia y de sociedad integrada. Está claro que el informe sostiene que hay causas que tienen que ver con el modelo educativo mismo, que no es solo de la ciudad, no solo el contexto, y con la política educativa, los instrumentos. En definitiva, creo que esto es lo más grave, porque la educación tiene márgenes para contribuir a contener la desconfianza, la diferenciación, el éxito individual por encima de todo, en fin, todas estas dinámicas sociales. En 1980-81 se optó por un modelo de mercado para la educación. Esa fue la opción que se tomó, no democráticamente, no discutida por nadie. Competencia entre colegios, vouchers, CIMSE como definición de calidad, municipalización de la educación pública, libre instalación de 2.000 colegios que llegaron a donde estaban los colegios públicos a competirle. Se pusieron al lado afuera y empezaron a competirle, y varios otros componentes. Aquí no es el problema de los colegios, yo siempre defiendo esto, no es un problema de los sostenedores, es un problema de un sistema, de una opción global. Si hay sostenedores muy buenos y hay colegios que han logrado grandes éxitos, pero el resultado global de política pública tiene un conjunto de dificultades. O sea, sabemos que el funcionamiento de los mercados produce segregación. CIE y Urquiola del 99 hicieron un estudio sobre Chile y dice que la competencia no ha mejorado el desempeño educativo. O sea, pero sí ha producido segregación. Y esto lo dice cuando todavía el financiamiento compartido no se extendía como está ahora. Bueno, yo creo que el deterioro de la educación pública es lo que más ha afectado la integración. Eso es el problema más grave que tenemos, el deterioro de la educación pública. Cae la matrícula y se van los sectores medios de las escuelas públicas, y eso es muy grave para las escuelas públicas. La educación no tiene la calidad necesaria, que yo estoy de acuerdo que este es un tema central de lo que deberíamos estar preocupados todos en este momento, la calidad de la educación pública, ese debería ser nuestra norte principal. El sentido de desánimo, de impotencia de los profesores espectacular, pero chocan con murallas, chocan con esto, y tienen por el nivel de segregación y la situación en que se está. Bueno, yo creo que la competencia de mercado en educación generó un debilitamiento de la educación pública. Y los incentivos básicos estuvieron puestos en la particular subvencionada. Incluso varios particulares pagados pasaron a ser particulares subvencionados por todas las ventajas que eso tenía. Yo creo que el financiamiento compartido y la selección fueron políticas que favorecieron la segregación y debilitaron la educación pública estatal. Eso lo dice el informe con el financiamiento compartido que segregó, segmentó. Los colegios van cobrando de acuerdo al mercado potencial, eligen segmentos de mercado donde se instalan y va a ver las distintas ciudades, distintos sectores de la ciudad, y se ponen barreras a la entrada para mantener hasta ese punto lo que ellos quieren. Y los que no pueden pagar se quedan fuera. Yo lo veo, la gente que no puede, que tiene que ir fatalmente a un colegio público, municipal, es porque fatalmente no tiene recursos para ir a otro. O sea, quisieran ir a otro porque obviamente la calidad es distinta, las condiciones son distintas, las redes son distintas, el orden es distinta, a veces la cercanía es más lejana y la calidad educativa a veces es mejor o se cree que es mejor. La selección vino a profundizar esta situación. Se agregó porque se escogía de muchas maneras a lo que más le convenía a cada proyecto, a cada colegio, a cada proyecto de colegio. El resto quedaba sujeto al resto en los colegios. Entre las causas de la segregación yo no puedo no agregar un tema. Yo creo que es muy importante para nuestra discusión qué es lo que es educación y qué es lo que es calidad de educación. No podemos seguir suponiendo que esto está definido y claro. Han habido muchos escritos y sé que hay gente volviendo a Comenius, otra gente estudiando a la idea de que la educación es para tener proyectos personales y no solo capital humano. Hay un debate, pero está claro que no está suficientemente actualizado y aprofundizado. ¿Cómo le entiende la educación pública en Chile? La calidad de educación y la educación. CIMSE. O sea, las pruebas psicométricas. O sea, es bueno un colegio que tiene buen resultado en lenguaje y matemática. Y en algo más. Esta definición de educación afecta a los sectores más vulnerables, más deprivados, y es tremendamente segregadora. Yo he hecho clases en colegios municipales. Y en los colegios municipales, en octavo, los niños nunca habían conversado entre sí. En 8 años, nunca habían profundizado en distintas realidades que vivían. Tenían una fuerte presión por el CIMSE, pero como que eso estaba totalmente desconectado de ellos, de su vida. Obviamente hacían un tremendo esfuerzo y a algunos les iba re bien para las condiciones que eso se hacía.
Yo quiero señalar una cosa, es increíble que la educación particular pagada tiene un concepto de educación, no todos, pero un buen sector más rico que el que tenemos en la educación pública. Aquí yo lo he visto en algunos, que los pagados, los mejores quizás, algunos, parten primero que nada mucho más de la realidad de los niños. Una de las cosas que se preguntan toda la semana, ¿quiénes son los niños? ¿Qué saben? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Qué realidades viven? Parten de los niños. Y a partir de eso discuten la estrategia educativa para ciertos objetivos. Y su desarrollo toda su potencialidad y sus valores. O sea, asumir la realidad de los niños es muy complejo en el concepto de educación que nosotros tenemos. Porque aquí lo que importa son las metas, las pruebas psicométricas del CIMSE. ¿Y qué hace la educación pública frente a esto? Pruebas CIMSE, 13 pruebas CIMSE estamos en este momento, me decía alguien por ahí, yo creí que eran menos, pero son 13. Bueno, otra señora que se le ocurrió que el CIMSE, la meta del CIMSE era la velocidad lectora. O sea, yo creo que eso es espectacular para la Fundación Belén, para otros colegios, pero en un colegio municipal provocó daño esto, en vez de ayudar a generar nueva energía. Bueno, aquí no hay deporte, casi no hay deporte en los colegios públicos, no hay actividad cultural y artística, no hay scout en general en los colegios, eso no es parte del modelo del proyecto de educación. En fin, cuando al rector de Engrage le preguntaron por qué Engrage ganó en el CIMSE, en el último CIMSE, en el penúltimo, no sé, dijo, bueno, porque hacemos mucho deporte. Es una gran crítica esa respuesta a toda nuestra tecnocracia que cree que hay que prepararse y prepararse y que como que se puede subdividir al niño y que el niño no es una integridad. Los suecos dicen, entre más deporte hacemos, mejor nos iban las matemáticas, unos que vinieron acá. O sea, el niño es una integridad y nosotros hemos sido particularmente reduccionistas en la educación pública. ¿Cómo? No, yo estoy de acuerdo que es muy diferente, por eso que es importante que incluso... No, justamente eso es lo que estoy diciendo. Bueno, yo también creo que algo ha pasado en toda la discusión de nuestros expertos sabios en esto, que dejamos la educación técnica profesional fuera. Y no es porque sí que se dejara fuera la educación, porque para muchos de los niños del mundo de menor nivel de ingreso, la educación técnica profesional es una aspiración, pero la calidad, el nivel, las condiciones de la educación técnica profesional son desiguales, pero muchas de ellas es muy inadecuada. Tenemos mucha plata, usted sabe que todos los años nos sobra más del 70% del presupuesto para invertir en educación técnica profesional, porque ni siquiera hay proyectos suficientes. Y la otra cosa, todo esto lleva a que en ciertos sectores hay mucho aburrimiento y mucha deserción escolar. Y poco se hace al respecto. Si no fuera por lo que hace Peñalolén, lo que inició Rego, de un seguimiento a los niños desde que empiezan a dejar de ir, o lo que se hace en la Casa Azul, en la granja, hay modelos, pero la deserción escolar es un tema que hay que oírlo más, preocuparnos más, sobre todo en media. Bueno, lo de Finlandia, a mí, no sé, a los que saben más les significa otra cosa, pero cuando Finlandia se planteó una pregunta que me parece que es bueno darle vuelta al menos. Él dijo, ¿qué es lo más importante, se dijo en Finlandia? ¿Los niños o los conocimientos? Y ellos lo pusieron los niños. Esto no significa que no se les preocupen los conocimientos, participan en las pruebas PISA, etcétera, pero como un factor de evaluación y no de publicidad de la calidad del colegio ni de precio. Y todo en función del desarrollo pleno de los niños. En fin, yo respecto a las propuestas, el informe yo lo creo bien contundente en señalar que la sociedad y la educación chilena tienen el desafío de revertir la segregación y la desigualdad. Se podría hacer un largo listado de todo lo que se ha hecho estos años, pero yo creo que lo concreto es que terminamos muy desiguales, muy segregados, y eso no ha generado calidad. Y esto ha provocado, lo repito, impacto negativo para generaciones de niños, impacto negativo para la igualdad y estabilidad social, impacto negativo para la visión republicana, la sociedad que hasta Kissinger sostenía la necesidad de la diversidad, la integración y la importancia de que la educación pública fuera el piso de organización de los sistemas sociales. Bueno, yo creo que lo que aquí se ha señalado, yo insistiría que no tengo tiempo, pero creo que lo primero es fortalecer la educación pública. Y tenemos que tener un plan para ver qué hacemos, tanto en el cambio estructural, el nuevo modelo, para dónde vamos, como en lo que se hace desde ahora. Estoy de acuerdo en el municipio, no voy a repetir eso. Lo único que agregaría es que, junto a los cambios que se hacen en el Parlamento, del Ministerio, hay que hacer un gran esfuerzo político, social, cultural, para empujar la educación pública adelante. Y esto es tarea dentro de la escuela y de fuera de la escuela y desde ahora. Y la calidad, o sea, si los premios nacionales de este país empiezan a ir a las escuelas empiezan a cambiar, las escuelas públicas. Si todos los académicos, los funcionarios del ministerio, en fin, se preocupan la verdad que la educación puede tener cambio porque hay potencialidades ahí. O sea, esta idea del plan de revitalización de la educación pública que aprobamos hace 2 años, el ministerio cuenta con plata hoy día, dentro del ministerio por lo menos con más de 1.000 millones que podría orientar hacia la educación pública y mover la educación pública. Esto supone voluntad, supone quebrar huevos, supone enfrentarse a distintas cosas.
De esto hay que ver hartas cosas. Yo creo que hay que asumir el tema de la normalización de la disciplina, por ejemplo. Creo que es muy importante dejar de descalificar a los profesores. Valoremos a nuestros profesores, porque son los que están educando a los niños a estar mucho rato, a partir de lo cual hagamos observaciones. Pero ese ministro que dijo que lo peor eran los profesores y por eso la educación tenía problemas, bueno, eso hizo daño. Yo suspendería el CINCE un par de años para dedicarnos a educar más que a decir pruebas CIMSE. Sería, yo creo, bastante bueno suspenderlo un par de años, aunque se interrumpa la estadística, como alguien me decía, los académicos. Bueno, yo comparto todo lo que aquí se ha dicho, financiamiento compartido. Yo agregaría a la propuesta 1 que haya transparencia en las finanzas de los colegios, todo. Y eso supone, la superintendencia tiene obligación de hacerlo y no lo ha hecho. Yo no comparto la propuesta 2. Que la CEP está orientada a discriminar a favor de los sectores que requieren más recursos para desarrollarse. Extenderla al resto no es lógico. Yo creo que mucho más lógico es que se vaya aumentando la subvención general y de la actual CEP. Y además tengamos financiamiento especial para la educación pública. Un financiamiento basal para los colegios, porque independiente de la matrícula. Si el país quiere una educación pública más potente, hay que tener más recursos, independiente de la matrícula, sobre todo en un periodo. También comparto la propuesta de terminar con la selección de alumnos. Yo la propuesta 3 de sistema de admisión aleatorio me parece. Creo que el Raimapu, por ejemplo, es un colegio súper selectivo, súper selectivo, y vende a ese precio, porque, en buenos términos lo digo, vende a ese precio su matrícula porque ha logrado seleccionar una cierta élite, no solo académica, sino que también política. No, yo no me pronuncio en eso. Yo creo que tiene cosas a favor y cosas en contra, Andrés. Bueno, obvio que es un aporte. Yo comparto la propuesta 4, expandir la selección expandir la no selección hasta cuarto medio. Yo en esto comparto en eso con Andrés respecto a los colegios estrella. Creo que yo sería bastante más gradual en pretender enfrentar el tema selección. Creo que pretender decir que eso es el problema principal, eso no es el problema principal. Yo comparto. O sea, de hecho, son mucho peor las escuelas de lenguaje, que en algún momento tenemos que pararlas. Y no, más que. Y creo también, y esto a lo mejor va a ser una herejía, que en algunos casos de colegios que están muy descontrolados, a lo mejor tienen que pasar por un periodo de selección de tal manera de recuperar su capacidad de autogestión, de tener proyectos y llevar adelante, porque no todos los colegios son iguales y a veces cuando se aplica uniformemente esto se hacen daño y se pierden oportunidades. La propuesta 5 de eliminar las prácticas de expulsión de alumnos yo la comparto, pero insisto, esto no es fácil, no es solamente que no haya expulsión, pero ¿qué hacemos con colegios descontrolados? Que hay hartos colegios descontrolados, en distintos grados. Entonces tenemos que definir, y hay harta experiencia, yo creo que hay gente que sabe de esto, y necesitamos psicólogos acá, necesitamos asumir que hay colegios descontrolados, entonces hay que tener un plan específico para eso. Esto del 5%, la llamada ley Monte, yo la verdad que creo que esto fue para una 15, ¿cuánto dije? 15, 5. No, es que lo estamos rebajando, no, pero... jugar algún papel. Yo lo que sí me parece que lo de India hay que tomarlo en cuenta. A mí me parecería hoy día muy importante empezar a discutir en este país si los niños con necesidades especiales, que tienen discapacidad de distinto tipo, no podrían ser discutidos con los colegios particulares pagados, que están más preparados para acogerlos, para que vayan allá. Yo esto lo pondría como una discusión, porque puede exigírsele que haya a niños que la educación pública no tiene capacidad de hacerse cargo de niños con distintas necesidades especiales, y a veces los tecnócratas impusieron eso, y eso no ha ayudado ni a los niños que entran, ni muchas veces, aunque ha ayudado en otros sentidos culturales también, yo reconozco. Bueno, toda esta propuesta orientada a mejorar la información a la familia, su derecho de ver, yo comparto la propuesta 8, perdón, la 7. En la 8 y termino, a mí me preocupa esto de formación en la diversidad. Yo lo leí varias veces con harta calma, Gregory, y creo que esto no es ni más ni menos que cambiar el concepto de educación, pues eso es todo lo que tú estás planteando, o sea, que hay una educación, o sea, más que una medida, es un enfoque amplio, es reampliar el enfoque. O sea, y aquí la agencia de calidad no puede ser una pieza burocrática más, si la agencia de calidad no nos va a ayudar a que se sepa más quiénes son los niños, cuánto están aprendiendo, con qué estrategia. A mí lo del valor agregado me parece una cuestión súper discutible y no sé qué es lo que va a aportar. Creo que se requiere algo más asociado a cómo son los procesos, cómo es la educación en el colegio. Bueno, termino diciendo que creo que lo central para enfrentar la segregación y la desigualdad es fortalecer la educación pública. Y esto supone cambiar el marco institucional y movilizar desde ya todas las capacidades que hay en la escuela y también en la sociedad. Muchísimas gracias.